Rodrigo, gracias por recibirnos en tu casa. Es difícil, o para algunos es diferente que otro, la vivencia de esta pandemia, ¿no? Para algunos ha sido más traumática que otros, con dificultades en la familia, en el trabajo. ¿Cómo la llevaste tú? Tiene varios puntos, ¿no? Digo, en primer lugar, haciendo las cosas al revés, hablando de uno antes que del resto, para mí ha sido muy difícil cortar el vínculo social. Digo, nosotros tenemos la costumbre, nuestro modo de vida es de contacto permanente con la gente, de recibir gente todos los días. Hace muchos años que estamos en eso y de repente pasar a no tener contacto con la gente, sin duda que genera una normalidad distinta, por decirlo y no llamarla nueva. Pero te cuidaste, llevaste tapabocas. Sí, a ver, en primer momento quedamos encerrados en nuestra casa, saliendo lo más indispensable. Luego empezamos a recibir a alguna gente, pero no ya en la oficina, sino en nuestra casa, siempre con la limitación de ese contacto obligatorio que tenemos a través del Parlamento, que nunca dejó de funcionar y que, bueno, había que estar. Digo, los gobiernos o los gobernantes no podemos escondernos. Todo lo público queda en la primera línea a la época de la guerra, y esto en determinado momento, por sus riesgos, era una guerra y uno tenía que estar donde tiene que estar. Y lo afectivo, lo que es en la vida familiar. Y en lo afectivo, en mi caso, tiene dos grandes, una ventaja y dos grandes incertidumbres, ¿no? La ventaja es que pudimos volver a nuestra casa con mi mujer, con mi hijo, estar horas que antes no teníamos, disfrutar eso, cocinar juntos, pero por otro lado, las dos incertidumbres respecto a la otra parte de mi familia, ¿no? Mi otra hija en el exterior, por suerte en un país como Nueva Zelanda, que controló bastante, ¿no? Y ella tampoco está en grupo de riesgo, y mi madre en su casa, prácticamente encerrada, dejándole en la puerta las compras y los trámites, ¿no? ¿Cómo manejabas las llamadas de los amigos que te indicaban, mirá, Rodrigo, me estoy quedando, se me está complicando, voy a tener que cerrar, me voy a quedar sin trabajo en Maldonado, ¿qué hago? ¿Cómo manejaste eso al comienzo? Y bueno, ahí es donde realizamos distintas cosas en función de la actividad que tenemos y la relación con el gobierno nacional, ¿no? Donde pudimos realizar trámites, llevar propuestas, buscar soluciones. Armamos inmediatamente una respuesta solidaria muy grande con apoyo de mucha gente, que no interesa publicitarla, pero llevamos más de 2.600 canastas entregadas propias, para darle focalizado fundamentalmente en los mayores que tienen problemas que no podían salir a buscar las canastas que da el Estado. Ahí tratamos de cubrir lo más posible. Sí, lo hiciste en forma silenciosa, hubo un trabajo silencioso, pero ¿cómo se organizaron? Bueno, quedó un grupo de gente trabajando en la oficina, armando las canastas, fraccionando, a los que hay que agradecerles mucho porque ellos no tuvieron la posibilidad de confinarse como mucha gente, tenían que estar ahí, y bueno, y el reparto. Si pusimos la economía y la estructura de nuestro funcionamiento político en base a esta respuesta solidaria, ¿no? 25.000 personas estaban en negro, Rodrigo, en esta realidad. ¿Me imaginabas? Y yo no sé si el número es 25 o es mayor. Yo creo que eso se veía. Digo, a mí no me sorprende, y los que siguen nuestros planteos saben que lo hemos dicho claramente, de que la situación de Maldonado en el trabajo era precaria hace tiempo y cada vez más. Venimos de malas temporadas, de malos inviernos, y bueno, y ahora llegó un masazo, ¿ah? Que dejó más en evidencia toda esa situación, que de una precariedad laboral y económica de muchísima gente en el departamento, que genera problemas grandes y donde no hemos estado a la altura de las respuestas, generando un modelo económico distinto que pueda atender esas situaciones. Antes de mayo nuestra campaña estaba focalizada en eso, precisamente en modificar hacia adelante el proyecto de desarrollo económico del departamento, y creo que la realidad hoy evidenció que eso es
impostergable, impostergable. Se corta cuando ves las ollas populares. ¿Te acercaste a las ollas populares? ¿Estuviste en alguna? Estuvimos en varias, ayudamos a varias hasta el día de hoy, hemos estado en varias. Y sí, claro, pero como te digo, es una realidad que no nos sorprende, porque esas ollas, la mayoría del Maldonado ya estaban. Los merenderos, las ollas, todo en base a esa precariedad económica de una cantidad de gente que está por debajo del nivel de subsistencia con sus ingresos, ¿no? O con la ausencia de ingresos. Todo ese esfuerzo por salir, por mover la gente, desplazarlas, ir eliminando los asentamientos, todo iba a un ritmo que de alguna manera u otra esto lo aceleró. Lo que pasa es que la clave es el trabajo. Yo puedo dar vivienda y es muy importante y la gente vive en otra condición y en otra seguridad y en otra tranquilidad y ve llover de adentro, pero la ausencia del trabajo solo cambia el lugar donde vas a padecer, que no es poca cosa, ¿no? Pero generar los recursos genuinos para la gente es fundamental, ¿no? ¿Cómo visualizás la recuperación económica del departamento? Hoy es difícil visualizar cualquier cosa, como está el tema, pero ¿cómo visualizás una recuperación justamente por la fuente laboral, ¿no? Y una fuente genuina además, porque no puede dar... Yo creo que dentro de toda esta incertidumbre que es uruguaya pero que es mundial, y de los beneficios que tiene Uruguay para salir más adelante, de los buenos resultados de la gestión sanitaria, pese a todo eso, Maldonado tiene una salida más lenta. Necesariamente, porque su actividad está centrada en el turismo y ahí tenemos dos problemas. Uno, la estacionalidad. El turismo no va a llegar como no llega nunca hasta que llegue el verano y estamos a meses de eso. Y lo otro, toda la incertidumbre sobre el nuevo turismo, qué va a pasar, cómo se va a manejar de eso. Entonces yo lo que veo es para el departamento, si hacemos las cosas bien, si el gobierno departamental que asume, que espero que me toque a mí, enfoca hacia el desarrollo de un nuevo modelo económico, Maldonado va a tener un buen salto a partir del 2021 y va a empezar a acomodar sus cosas. Hasta ahí, bueno, solidaridad, apoyo a las empresas que hoy están funcionando, búsqueda de soluciones, solidaridad del Estado en cuanto a todo aquel que genere trabajo tenga beneficios y apoyo para poder mantener o crear nuevos puestos de trabajo, y una temporada con una incertidumbre que hoy cada uno puede tener sus ideas, pero no sabemos si llegan con fronteras cerradas, con fronteras abiertas, con una modalidad en gastronomía distinta, en hotelería. Es decir, yo miraba el otro día las playas en Europa, con una especie de cercos, entonces también hay un nuevo presupuesto. Afrontar la nueva normalidad lleva a públicos y privados a una inversión distinta en todos los sentidos. Digo, el que tiene un parador va a tener que gastar en hacer cubículos o algo de eso. El que tiene un restaurante va a tener menos mesas. El hotel, un protocolo de limpieza totalmente distinto. Entonces todo eso genera, y yo creo que ahí el gobierno nacional está rápido, está en onda, por decir, ¿no? Yo pensaba, y lo pienso todos los días, ¿no? Si el coronavirus hubiese venido hace un año, ¿en qué problema estábamos? Con un gobierno nacional que era lento, que era ausente, dirigido por gente que hoy está en grupo de riesgo, ¿no? Que pierde el contacto, que Luis sea Luis, que pueda estar en contacto con la realidad todos los días, que no esté dentro de los grupos de riesgo, que sea un hombre joven, y todo el equipo de gobierno, es fundamental. Son cosas accesorias de la nueva normalidad que nos hacen pensar distinto respecto a si no es el tiempo de los jóvenes. Hay un desafío grande, Miguel, ¿no? hacia la nueva forma de gestión del mundo, no solo del Uruguay. En este modelo nos jugamos a la libertad, no fue una cosa menor, ¿no? No fue un proyecto, no fue en la salida una proyección más autoritaria, un confinamiento obligatorio, una cosa que nos dio libertad de cuidarnos y cuidar al otro. En este marco
si tuvieras que ofrecer un camino a los empresarios o un proyecto a los empresarios, ¿qué les dirías pensando en el año próximo? Mirá, primero que nada es una filosofía política del Partido Nacional. ¿Ah? Apostar a la libertad del hombre, a la esencia del hombre como un ser generador de oportunidades, y no como el hombre lobo del hombre, ¿no? Eso está muy en nuestra filosofía, en la filosofía de Luis, y ha dado resultados, pero no solo en Uruguay, sino en los países que apostaron a eso, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que ofrecer nosotros ya como destino es un lugar sanitariamente seguro, un gobierno responsable, un gobierno de respuestas, un manejo científico de la situación. Eso es fundamental. Yo me he cansado durante años de decir que los gobiernos a capricho, los gobiernos a olfato, quedan para el costado, ¿viste? A capricho, olfato, hacemos una regasificadora, perdemos 300 millones de dólares. A capricho, a olfato, al dirigente tal se le ocurre gastar millones de dólares en una historia que después no se recupera. ¿Ah? Entonces, el procedimiento científico de los gobiernos nuevos es fundamental, porque precisamos, los tiempos son más rápidos, las cosas pasan de un día para otro, las respuestas tienen que ser más rápidas, la presencia tiene que ser más rápida. No solo en una pandemia, sino en cada una de las áreas claves, tener un equipo. La pandemia ha mostrado lo mejor y lo peor de personas y de métodos. ¿Ah? Y en eso queda bien concreto, bien demostrado, que los que apuestan al talenteo, el mundo se lo lleva puesto. ¿Ah? Y que los que apuestan al conocimiento científico, a la consulta, al trabajo en equipo, a la soberbia limitada, donde el gobernante tiene que saber que en este tema es él el que manda y no el gobernante. ¿Ah? Eso es fundamental, y eso es algo que en el Uruguay se repite, cuesta muchísimo. Dame la derecha el que sabe. No, claro, es decir, hay una especie de amor propio mal entendido, de liderazgo caduco, ¿ah? Donde yo tengo la lapicera y mando. ¿Ah? Y en la realidad la lapicera es prestada y uno tiene que usarla en orientar hacia donde hay que orientar. Digo, yo creo que eso hace mucho también a la intendencia que tiene que venir, ¿no? Hablando de la gente de menos recursos, Rodrigo, de que está mal hoy, ¿qué perspectiva, qué esperanza puede tener? ¿Está realmente con escasas cosas? ¿Está pesimista? ¿Puede tener hasta un tema afectivo, familiar, en mucha desintegración, dolor? Uno se siente impotente frente a la escasez de recursos, y en esa base continuarías con los planes. Sí, claro, mira, a ver, primero hay un concepto que suena muy duro, pero que nos tenemos que meter todos nosotros en la cabeza. Somos todos más pobres. El mundo es más pobre, la economía mundial se achicó, sí, por lo tanto, algunos que se quedaron con que van a comprar más barato, igual, siempre hay un grupito. Esos también son más pobres, porque se desachicó el mercado. Puede haber una circunstancia de que vendo mascarillas, entonces a mí me está yendo bien. ¿Ah? Pero en el contexto, todos somos más pobres. Y eso tenemos que meternos todos en nuestra cabeza. El rico, el empresario, el obrero, el jornalero, de que, bueno, es otra realidad económica y hay que ajustarse a ella. ¿Ah? Las respuestas se están fabricando. Nosotros le planteamos a Luis, eso se armó, generar los beneficios de impositivos para la construcción, pensando fundamentalmente en nuestro departamento, que tiene ahí una salida importante de mano de obra y de riqueza. Estamos trayendo los mismos beneficios nuevamente al departamento de Maldonado. Hoy entró a estudio de la Junta Departamental para armar un escenario donde esa pueda ser una salida. ¿Ah? Después, la ampliación de la respuesta solidaria. Nosotros planteamos la creación de un fondo coronavirus, que no fue una idea mía, sino que tomamos la idea del gobierno nacional, la trajimos a Maldonado y el espectro político de Maldonado lo aceptó, y ahora está también en tratamiento de la Junta Departamental para tener recursos para dar una mayor respuesta. Los jornales solidarios. Jornales solidarios es un arma importante porque permite un ingreso a las familias. Ampliar y si logramos el fondo coronavirus, pasamos de un plan establecido por 2 meses para 500 personas a llevarlo a 5 meses para 1.200 personas. Y eso genera que ese dinero circule, y ahí se rebusca mejor el almacenero, mejor el que hace esto o aquello, dentro de la normalidad de actividades que pueden reactivarse
sin la dependencia de que nos abran las fronteras, del turismo. Ahora, del otro lado tenemos difícil respuesta para algunas actividades, donde también tenemos una ventaja, ¿no? En el mundo del turismo hoy estamos en baja con o sin pandemia. Hoy un hotel de Punta del Este estaba cerrado, semicerrado y con 2 habitaciones. Así que no sufre en el peor momento. Distinto a lo de las termas, por ejemplo, que están en alta temporada, o las agencias de viaje que estaban en altas de temporada. Entonces, hay un tiempo hacia adelante para ver cuál es la realidad de ese tipo de actividades que, no obstante, ya sabemos, y también propusimos, y va a salir en estos días, diferir tributos, otorgarles los beneficios como si hubiesen estado abiertos, porque están cerrados no por su voluntad. Planteamos una que creo que es por donde van a venir también las respuestas nacionales, una exoneración de higiene a aquellos que mantengan el trabajo, es decir, todos los beneficios que vengan para uno o para otro, o los estímulos, tienen que estar relacionados a mantener la fuente de trabajo. Quedan unos meses aún todavía. ¿Cómo crees que este letargo que provoca esta situación de la pandemia incida o no en la próxima cuestión electoral? ¿Todavía es prematuro? ¿Hay otras prioridades antes? Y a ver, es prematuro en el sentido de que no sabemos qué tipo de campaña podemos hacer, ni cuándo, ni cómo. Es una campaña nueva para todos, lo que puede ser bueno, puede ser malo. Sí va a tener un aspecto malo, por lo menos en mi concepto de hacer política, que la proximidad a la gente, el estar cerca no va a ser posible, o va a ser posible con determinadas limitaciones. Eso es algo no querido, por lo menos en los que hacemos política desde la respuesta personal. Sí, el abrazo. Sí, pero no solo el abrazo, sino el estar juntos, el cambiar ideas. Es complicado. Yo no puedo hacer una reunión en Maldonado Nuevo por Zoom. Entonces hay que generar nuevas líneas de contacto, establecer espacios intermedios, ¿no? Tú te contactas con él, él con él, él con él, con cadenas de contacto que nos permitan tener las realidades de todos aquellos a los cuales no podemos ir hoy a tocar como lo hacíamos. Pero yo veo una elección municipal con voto mucho más pensado, porque en los momentos de crisis la gente frena, no se desespera y acostumbra a elegir fundamentalmente hacia el futuro. Yo creo que es una campaña donde hay que discutir el futuro, donde algunos elementos clásicos o básicos de las elecciones municipales, ¿no? La gestión anterior, el hacer o algo pasan a un segundo plano, porque el desafío es mañana. Yo tengo que premiar al que me haga un camino hacia adelante, y lo pasado es pasado. Yo creo que ese es el foco en el cual está la gente que quiere hablar mucho más de futuro que de pasado. ¿Cómo ves estos fenómenos de argentinos que están viniendo, que ya están acá, que bueno, están desesperados muchos por venirse, otros tienen los que tengan su ciudadanía o en trámite o en lo que sea? Lo había dicho el presidente al comienzo de la gestión, sí. Dijo que vengan 100.000 a vivir. Y los planes siguen en el mismo sentido, se van a establecer facilidades para las residencias. Nosotros creemos que el Uruguay, y que Maldonado en especial, es un destino ideal para vivir de determinada forma, y como tal va a ser aún más apetecible en esta situación venir a hacer un teletrabajo a 2 cuadras de la playa, poner tu empresa en un lugar con seguridad jurídica, con gobiernos que respetan las libertades y los derechos de todos. Entonces esa es parte de la salida. Era salida para este año, ahora es parte del 2021 del cual yo te hablo, y que para nosotros es fundamental transformarnos en un lugar de residencia permanente, mejor para propios y para extraños que van a dejar de ser extraños, para integrar ese modelo de desarrollo económico distinto y moderno que el departamento precisa. Rodrigo, te voy a pedir esto para cerrar, porque estamos en esta forma distinta, más virtual de comunicación, que mires y que le digas a la gente, que le des un mensaje de ánimo en este momento, que hay mucha gente alicaída. Y sí, el mensaje es el de mantener la esperanza, el de apoyarnos
fundamentalmente en aquellos que están más solos y peor, en mantener la solidaridad. De esto se sale entre todos. La magnitud del golpe de algunas de nuestras familias es tremenda y todos tenemos algo más para dar. Entonces, si bien parece una contradicción y el coronavirus nos lleva a aislarnos, tenemos que juntarnos para poder encontrar las respuestas a estas cosas. Digo, es separarnos para cuidar la salud, juntarnos para cuidar nuestro desarrollo, nuestra familia y aquellos que nos rodean. Digo, un crecimiento desparejo, una salida con unos pocos, no es camino, y menos para una tierra como Maldonado, que ha sabido ser y que va a volver a ser un lugar de crecimiento y desarrollo permanente.